Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunicó y al pueblo de la nación argentina que la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur para el patrimonio nacional. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Esto es la Argentina. No sé si somos entendidos en el mundo. No sé si no estamos solos, pero en tal caso, esta es la maravillosa gente argentina. Por ende, vamos a darnos cuenta con qué libertad meridiana en un lugar mal ocupado puede expresarse, si bien agradecido, un nativo de las islas. Si usted tiene una vaca y esa vaca yo se la quito y la tengo durante 10 años y la puedo ordeñar cada día y mis hijos toman leche de esa vaca, el día de mañana cuando mis hijos la tengan que devolver porque la vaca es suya, ¿cuál de los dos le parece que tiene razón? I don't accept the argument because... ¿No le acepto el argumento? No, I can't. No puedo. Because I can't be responsible for what happened 150 years ago. Porque yo no soy responsable de lo que ocurrió hace 150 años. Les había dicho al principio podíamos tener algún inconveniente de orden técnico, ya que el material, como bien les dijo Daniel Mendoza, está absolutamente crudo. Inmediatamente, sobre la Biblia, el libro del pueblo de Dios, versión de la Biblia hecha por argentinos y para argentinos, un trabajo realizado en 22 años de labor por 2 sacerdotes argentinos y que promueve la Fundación Palabra de Vida, prestará juramento el general Menéndez. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado. Señor, usted lleva en su pecho nuestra bandera argentina y el capitán de corbeta Pedro Giachino. Con orgullo lo llevo, y toda la vida. Y voy a defender mi patria, mi Malvinas, hasta que muera, hasta que no me quede ningún argentino más. ¡Eso! ¿De dónde es usted, señor? Lucharemos todos, por eso estamos todos acá reunidos. Señor, ¿de dónde es usted? De Roma Mejía. ¿Qué edad tiene? 57 años. 57 años de gaucho. Estoy dispuesto a pelear en cualquier momento con los ingleses. Y señores, en definitiva, qué hermoso pueblo que somos. Un pueblo que fue perfectamente interpretado hoy por el general
La recuperación de las Malvinas por nosotros es definitiva y vamos a pelear por ellas hasta el último hombre. Porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Argentinos, argentinos a vencer. Argentinos a vencer. Periodística. Buena oportunidad periodística. Muy buen periodista, señor. There are just really three questions I'd like to ask. In the interest of objectivity, who, sir, do you believe was responsible for this attack upon us? En el interés de la objetividad, ¿quién cree usted, señor presidente, que fue responsable de este ataque contra nosotros? Contra... Vea. Creo que debe ser un grupo muy reducido. Failure. Do you remember what Queen Victoria once said? Failure. The possibilities do not exist. Es por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Por ahora no hay ninguna novedad especial, sí hay la esperanza. Nosotros estamos conduciendo esto como siempre la Argentina ha conducido su política exterior, con firmeza pero con prudencia, con una voluntad conciliadora y pacífica, pero con una clara defensa de sus derechos. En Washington la Argentina juega hoy su alta partida diplomática. Volvió a ganar River, Boca cayó y hubo otros resultados realmente atractivos para el comentario de esta jornada. Permanente de oleada de soldados, allí lo ven, a nuestras Malvinas. Llegan por los medios más sofisticados para cumplir las tareas más antiguas, la de ganar el terreno y hacerse fuerte allí. Asistidos por un ejército que ahora se ve estaba en medios. Y con instructores que saben estar permanentemente junto a las nuevas clases, que unidos allí van recordando a sus familiares claros con esas trémulas cartas y van esperando la batalla si es necesaria. Vienen de todo el país, llegan de todo el país, traen sus cantos zonales que se van perdiendo. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí, nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito, y estamos aquí para defender la patria. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por las Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. ¿Ustedes piensan que hay un precio para defender la soberanía de estas islas o no hay precio que sea inaceptable? Todo precio vale. No, todo. No hay precio. No hay precio que vale para defender la soberanía.
Sí, si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Gracias, soldado. No, al contrario, gracias a ustedes. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Silva Roberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero. Un soldado más en estas posiciones del Batallón 5 que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia que ha hecho que estén todas inundadas, lo cual afecta o no afecta el ánimo. Sí, estoy contento, siento muy bien. Mojado pero bien. Sí, mojado pero bien. La Junta Militar comunica al pueblo de la nación que a la hora 4:40 del día de hoy, 1 de mayo de 1982, el Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino en las Islas Malvinas. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. También a todo esto nos han traído una triste novedad, y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Allí estaría la mayoría de las bajas de esa fuente sería. También hay bajas del lado enemigo. Se habló de 3 aviones, uno por lo menos está confirmado. Un avión enemigo abatido por lo menos. Han usado y siguen usando en estos momentos el fuego contra nosotros. Y le hemos respondido y responderemos con el fuego, y esa será siempre nuestra respuesta si el enemigo intenta convertir nuevamente en colonia la tierra argentina. Nosotros de manera permanente, como es ya tradición, en nuestro programa estaremos informando de todo lo que ocurre en torno a la batalla de nuestras Malvinas, es decir, todo lo que ocurre en el Atlántico Sur. Pero ahora debemos ir a otro tema, así abruptamente, aquel que tiene que ver con la fiesta grande del fútbol argentino, con la selección que irá a España. Llegaron los búlgaros, juegan esta noche con nosotros. Vamos ya con Macaya Márquez. Pero les quería contar un episodio que quizás sirva como símbolo para expresar el sentimiento de todos los argentinos. A mí es la primera vez que me pasa y en un estadio de fútbol, donde habitualmente una banda a la que generalmente es difícil identificar llega para interpretar algunas marchas y además después los himnos nacionales de las naciones a quienes representan circunstancialmente los equipos que se van a enfrentar. Es la primera vez, reitero, que he escuchado una ovación para una banda militar. Cuando comenzaron los primeros sones de una de las marchas militares que habitualmente son interpretadas por las bandas. Información en esta guerra. Vamos a ver cómo se informa, qué cosas informan nuestros colegas londinenses, y lo vamos a ver en 60 minutos ya mismo. Buque de guerra averiado. Durante toda la noche tareas de rescate. Día de desastre para la Armada. Titular terminante de Standard. Claro, todas estas son imágenes melancólicas, en definitiva, que nos llegan de la Gran Bretaña de hoy. Son el resultado de toda la imprudencia, por así calificarla, de la señora Thatcher. Lo que le ocurre al imperio es que se está desmoronando, y se desmorona definitivamente en el Atlántico Sur. Esto es todo, casi todo. Pero nosotros debemos, además, decir que todo lo ocurrido, lo que está ocurriendo en el Atlántico Sur, debe ser calificado para la historia de la Gran Bretaña como un anacronismo falaz. Reagan habló en tono bajo y respetuoso durante su reunión con Juan Pablo II y bajó la mirada en diversas ocasiones, especialmente cuando el Papa hizo un fuerte llamado a los Estados Unidos
para que use su prestigio al servicio de la paz mundial. Confieso que era muy extraño ver a su santidad con Reagan y con la Thatcher. Pero esta es la misión de un hombre que está en el Vaticano, un pastor de ovejas que a veces tiene que andar entre lobos. Hola, mi país. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Nos llama la atención, pero poderosamente, como toda esta gente, porque hay muchos chicos inclusive, trabajan de una manera muy ordenada y muy disciplinada. Son todos voluntarios. Mire, este lugar, que es la sociedad rural, que no es del ejército, ha sido puesto a disposición a nuestros requerimientos para brindarles a los chicos la iniciativa de hacer este trabajo. Cadena de unión más fuerte que las cadenas de la guerra. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Seguramente debe ser parte de la desmemoria de los argentinos tener el sentimiento que hasta yo mismo a veces tengo cuando vemos estas cosas que parecen tan lejanas y que no lo son. Han pasado nada más que 15 años, y 15 años no es mucho en la historia de un país. Esto fue entre el 2 de abril de 1982 y el 15 de junio de ese mismo año. También es un tanto difícil para nosotros los trabajadores de los medios de comunicación hacer una crítica sobre lo que los medios de comunicación hacían con la información de la guerra de Malvinas en ese entonces. Pero en este muy buen informe pudimos ver qué es lo que se decía, qué es lo que se informaba y cómo reaccionaba la gente, ¿no? Con este tipo de información, con el método de darla. Seguramente hay una gran polémica que viene desde mucho tiempo después de la guerra y durante los años, ¿no? Es ¿qué pasaba con los medios durante la guerra de Malvinas? No había información, se manipulaba la información. Los periodistas no sabían la verdad, los medios de comunicación sabían exactamente lo que estaba pasando. Seguramente analizar cada una de las cosas que sucedieron nos llevaría muchísimo tiempo. Lo que estamos tratando de hacer es que ustedes vean a través de estos trabajos de realizadores independientes una opinión diferente. En este caso, que vean la película que sucedía en 1982. Yo personalmente hablo de dos películas, una a través de los medios de comunicación y otra a través de la realidad misma, que alguno dice que la realidad es la verdad. La verdad era la muerte, el caos para esos chicos que estaban en Malvinas, y la otra película, la de ficción, era la que pasaban los medios de comunicación, esa información desvirtuada, totalmente falaz, como se dice en un momento de este informe. Nos acompañan y nos van a seguir acompañando durante el programa Jorge Grassi y también Ana Facchinetti, es tu apellido, Ana. Facchinetti. Gracias por venir al programa. Jorge es el realizador, Ana ha participado en la producción y les propongo hacer primero una breve pausa y que después, en principio, me cuenten cuál es la sensación personal que ustedes tienen en ver este trabajo que lo realizaron hace algunos años, pero que es significativamente movilizador, sobre todo en este día. Hacemos una pausita y estamos con ustedes, ya volvemos. Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear, tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear, tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Continuamos en esta emisión especial de Luz Cámara Red y bueno, quienes quieran llamarnos y opinar sobre este programa lo pueden hacer al 999-1148 a través del teléfono o del fax a Red de Noticias. Vamos a estar recibiendo los llamados. Acabamos de ver en el bloque anterior Oíd Mortales, esta producción de Jorge Grassi y también de Ana, quienes nos acompañan, y ahora ya vamos a estar con ellos. Y comentábamos anteriormente sobre el objetivo de Luz Cámara Red, que era mostrar cómo había actuado la prensa durante la guerra de Malvinas.
Más allá de que muchos digan que esa fascinación colectiva de la sociedad argentina por el hecho de haber recuperado Malvinas y por ponerse contentos y alegres, ¿no?, de estar en el medio de una guerra, no era solo argentina la fascinación, sino también compartida desde el lado opuesto, obviamente, por parte del público inglés. Podríamos seguramente pasar muchas horas haciendo un análisis filosófico, semiológico, político de los hechos de Malvinas. Lo que sencillamente quisimos hacer era mostrarles a ustedes en una fecha tan importante para toda la sociedad cómo un grupo de realizadores independientes había recordado a través de este trabajo esos meses tan importantes y tan duros que se vivieron en esta sociedad. Pero bueno, Ana y Jorge, gracias por venir otra vez, se los digo, y quedó antes del corte una preguntita pendiente, y es quizás lo que en principio me interesa saber es cómo ustedes viven personalmente esta nueva proyección del video, este trabajo que les llevó, por ser un poco redundante, tanto trabajo, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Bueno, es volver a reflejarse en la época, es creer que fuimos ingenuos por lo que se decía. O sea, cuando nosotros juntamos imágenes, casi juntábamos las imágenes y los dichos más inverosímiles. O sea, esto nos lo estaban diciendo y no nos dábamos cuenta. Yo creo que eso lo podemos leer ahora a la distancia. También tratamos de reflejar la idea de que si bien estábamos en una guerra recuperando algo importante, en Buenos Aires seguíamos hablando de fútbol. O sea, aquello era lejano. Era una guerra nuestra, pero lejana. Y no tomamos conciencia. Sí, de repente, con una cuestión así de heroísmo, tengo 54 años y quiero ir a pelear con los ingleses hasta que me cueste la vida, dice el señor. Creo que ese era un sentimiento general, pero no razonado. Generalmente tampoco se daba mucha difusión a aquellos que estaban diciendo, bueno, esto no es conveniente. Dentro del material que teníamos había de eso, pero no era lo más relevante, no era lo que realmente sentíamos que pasaba en esa época. Yo fui uno de los que estuvo en la plaza, una semana después de ver apalear a los obreros. El sentimiento, o sea, te llevaba. Esa era una realidad. Hoy, a través de la distancia, podemos leer esto y podemos leer nuestra propia realidad hoy. Ahora seguimos sorprendiéndonos cada vez que vemos las barbaridades que se decían. Claro. No solamente por parte de los medios de comunicación, sino por parte del gobierno. Sí, obviamente, o sea, la gente, cuando Galtieri se trata de presentar como presidente de los argentinos, lo silban. Sabíamos que no queríamos, o sea, que ese gobierno estaba terminado. Nos tocaron la fibra más íntima, que desde chiquititos nos dijeron las Malvinas son argentinas. Veníamos de una sociedad con mucha frustración de muchos años. Algo había cambiado. Necesitábamos sentirnos nosotros. Creo que eso fue lo que nos pasó en esa época, ¿no? Ahora, ¿te da la sensación de que, además de sentirse en ese momento representados por esa causa, la sociedad estaba totalmente obnubilada, o había alguien que de alguna manera veía que esto no era así? Había. Obviamente siempre están las dos opiniones, pero la fuerza de comunicación era demasiado fuerte. Digamos, los canales independientes, como en el caso del 13, que fueron las primeras imágenes que se vieron desde Malvinas, de la noche a la mañana fueron barridas por un plumazo por ATC. O sea, ATC copó absolutamente toda la información. No teníamos otras imágenes. Todo se filtraba desde acá, ¿no? Desde ATC. Ana, ¿vos qué sentís cuando ves esto? Yo lo viví en su momento, relacionado a lo que él estuvo en la plaza. Mi papá fue herido en la Segunda Guerra, o sea que yo tengo una imagen de la guerra muy distinta quizás a la mayoría de la gente, porque herido de guerra y demás, con todos diversos trastornos, y con una visión inmigrante desde casa de que era una locura y que esto no era una guerra, porque acá se seguía yo le preguntaba a mi hijo, bueno, ¿cómo era realmente en épocas de guerra, cómo se vivía en una ciudad? Y él me decía que no había guerra en Buenos Aires, o sea, ni se había notado, no, era allá lejos y en el sur, acá seguía la vida de siempre. En realidad era así, ¿no? Pero no había tampoco una conciencia que se estaba viviendo una guerra. La gente estaba en otra cosa, o sea, estaba todo ese nacionalismo, vamos a defenderlas, pero yo creo que no se vio lo que, digamos, lo que se pudo haber vivido en el sur, o como se pudo haber vivido quizás en Europa, en las ciudades, en la vida cotidiana, digo, de la gente. No fue afectado por la guerra. Sí, la gente que estaba en Malvinas, pero no la gente que estaba en Buenos Aires, que veía todo encima también distorsionado,
Porque de golpe era lo único que podíamos ver, era todo manejado, o sea, todo lo que nos contaban, lo que pasaba. Jorge, ¿cómo surgió este trabajo? ¿Lo realizaste en el año 93? Fue hecho en el año 93, el material fue rescatado por el padre de uno de los compañeros que hizo el trabajo. Un padre que creyó que era importante dejarle como legado a su hijo lo que pasaba con los gobiernos militares. O sea, había casi 30 horas de material grabado de aire, que es invaluable porque no se puede conseguir en ningún lado. Fueron 3 meses de mirarlo permanentemente. Tratamos de dar otro tipo de visión de lo que es, porque mucho material se había hecho sobre Malvinas. Nosotros queríamos encontrarle, si se podía, el blooper de la guerra, que obviamente llega hasta cierto punto, porque una guerra es una guerra. Hasta el videoclip de Carmina Burana, que ahí nos hace tomar conciencia que esto es una guerra, que hay muertos. Nosotros no tuvimos muertos argentinos en la televisión argentina. Toda esta fantasía creo que sí nos hizo darnos cuenta que pertenecemos a Latinoamérica en ese momento. ¿Crees que es inevitable que en este momento se esté analizando este fenómeno de la televisión y de los medios comunicativos que de alguna manera debutaron con la guerra de Malvinas en una guerra, ¿no? Es decir, no hubo otra oportunidad de la televisión argentina con otros conflictos. ¿Pensás que esto se hubiese dado de otra manera o hubiese sucedido lo mismo en una democracia? Creo que la fuerza que tienen los medios de comunicación en una guerra es levantar la moral de la población. No sé si hubiésemos tenido otra alternativa. Lo importante, yo creo que si hubiésemos estado en una democracia no llegábamos a una guerra. Eso va de cajón, Esa hubiese sido la decisión más importante. Claro, no podemos hablar que hubiesen hecho en democracia, porque en democracia no creo que lleguemos a eso. Es imposible pensarlo. Un gobierno militar lo único que puede pensar es en la fuerza. Se confundieron con el trato con Estados Unidos, creyeron que no se iban a meter o iban a aconsejar a Inglaterra no meterse por los favores recibidos en Centroamérica por el gobierno militar, ¿no? En esa época. Pero en un gobierno democrático esto no hubiese pasado. Jorge, gracias por venir. Ana, a vos también. Felicitaciones a ambos por el trabajo y a todos los que participaron, que sabemos que son muchos más y que no pudieron estar con nosotros hoy. Gracias. Seguimos en esta emisión especial de Luz Cámara Red. Vamos a continuar viendo lo que hace hoy exactamente 15 años veíamos a través de los medios de comunicación. Cómo era la guerra de Malvinas para el periodismo televisivo en nuestro país. El trabajo ahora pertenece a Paola Busti y también a Abo, ambos periodistas, y a un grupo de gente que eran estudiantes de la Universidad de El Salvador. Se llama Malvinas, la manipulación informativa. Después de ver el video, Abo y también Paola van a charlar con nosotros y nos van a presentar también su visión. Adelante. When you see the Argentines invading the Falklanders, we all feel the same. We all feel they're British there, they owe their allegiance to the Crown. And that's why I feel so deeply and strongly that we have to regain the Falklands for British sovereignty. It is still British, and the people still wish to be British. So far, they have been betrayed, and the responsibility for the betrayal rests with the government. The government must now prove by deeds, because they'll never be able, I believe, to do it by words, that they are not responsible and they cannot face that charge. I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is the government's objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British administration at the earliest possible moment. It is not so easy to repair, but we must do everything in our power to repair it. Because if in fact dictators in the Argentine or many other parts of South America, or other places too, were to get it into their heads that whenever they wanted to go and grab somebody else's territory that they could do it with impunity,
That would make our world a good deal more dangerous still. I am an international democratic socialist, and I believe in protecting democracy all over the world, not only in our own country. And very angry that the reality of what we were going through was not coming across in Britain and was not really being presented as it should be in Britain, and that there was no real attempt by the journalists back here, by politicians, by Parliament, to make sure that the British public were being given a proper view and perspective of what was a very nasty and bloody war. In the end, it was a bloody war, and people didn't get that impression during the fighting. Colleagues of mine suffered, colleagues with the fleet obviously suffered censorship, delay, frustration. People here suffered censorship, delay, frustration. And we're really subject to the same problem of having no access to the military situation and having to rely on government sources. And the government, I think, on both sides, saw it as quite legitimate when they could manipulate the press to do so in the interests of the war effort, and when they couldn't actually manipulate to withhold such information as they thought would be damaging. The Joint Chiefs of Staff themselves and the junta said very little. In fact, they didn't manipulate in that sense. They just didn't say very much. But because everyone was rather desperate for information, and the mood was very triumphalistic, as they said, people were always looking for some good news to report, and it wasn't checkable, and it didn't terribly matter whether it was true. The result of the lack of information was that people were dependent on rumors, particularly rumors emanating from the military. También tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. El 30 de marzo, 2 días después, largan lo de las Malvinas, para tapar un poco todo ese movimiento que se estaba gestando en la Argentina. Mrs. Thatcher was facing extreme difficulties with the economy, with unemployment, with general unpopularity, and she seized this moment in order to increase her credibility. But the response of the British people was very confused. It was a game of bluff, stage by stage. They were involved in a more extreme position. And this was conducted with a tremendous amount of recourse to nostalgic historical reminiscence. There was a deliberate revival of the catchphrases, of the reminiscences of the anti-fascist war of Churchillian times. And this deeply confused and disturbed. Los cambios en la opinión pública nacional se hicieron evidentes antes, durante y después del conflicto, demostrando la manera en que la manipulación de la información puede influir sobre las emociones colectivas, dejando en claro que el exitismo del argentino es una realidad, o al menos lo fue. El 30 de marzo del 82, miles de trabajadores marchaban hacia Plaza de Mayo para vapulear al gobierno de Galtieri. Reclamando principalmente por los magros salarios, la CGT organizó una huelga general que contó con el consenso de un país que ya no soportaba la represión impuesta en marzo del 76, un país que comenzaba a despertar y que nuevamente fue sofocado. El 2 de abril, solo 2 días después, y como si nada hubiese ocurrido, Leopoldo Fortunato Galtieri levantó sus brazos desde el balcón de la Casa Rosada para saludar a miles de personas que victoriaban al nuevo héroe. A partir de ese instante, todo lo malo que se dijera de la Argentina en el exterior formaría parte de la propaganda enemiga, de la campaña anti-argentina. Allí no hubo disturbios, solo aplausos. Hasta
hasta que el 15 de junio, víctima de la derrota, el pueblo volvió a la plaza a pedirle la renuncia al gobierno de turno. La represión no se hizo esperar, pero la dictadura caía estrepitosamente. Poder apreciar las intenciones de la señora Thatcher al autorizar el hundimiento del barco crucero General Belgrano. Seguramente ha habido primero una motivación de tipo militar, que era ocasionarle un daño importante a nuestra flota, como para demostrar la voluntad beligerante de Gran Bretaña. Cartarse que la intención segunda de la señora Thatcher haya sido perturbar las propuestas de paz que ya circulaban. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Pocas semanas antes de su muerte, el teniente de la Marina Real, David Pinker, de 25 años, escribió: "No puedo pensar en una sola guerra en la historia de Gran Bretaña que haya sido tan sin sentido. No solo la señora Thatcher ha sobrevivido a un fiasco político, ha encubierto el costo militar para Inglaterra, 10 veces lo que costará a los argentinos, y enviado una flota a hacer un trabajo que nunca debería haber sido enviada a hacer. Ella se ha convertido en una dictadora completa, ordenando una guerra sin consultar al Parlamento, y está arrastrando a las masas gritando y celebrando tras ella. Yo solo espero que las Falkland no se conviertan en nuestro Vietnam, pero mientras este gobierno esté en el poder, así será." In February and March 1982, the popularity of the government in Britain was at a very, very low level indeed, and by the end of the Falklands War it was riding very high, and she presented herself as a war heroine and so on. And so I think probably the dominant fact made out. The press got quite hysterical and saw it as a political move in support of Mrs. Thatcher. The BBC and ITN became mouthpieces of the government throughout. But my own correspondence, and I had 3,000 or 4,000 letters, was overwhelmingly against the war, from Conservatives, Liberals, members of the Social Democratic Alliance, churchmen, a lot of women and so on, including relatives of those on the task force. And I think when the fighting actually began, people rallied temporarily, as you would expect, towards our fighting troops. But I don't believe there ever was that. Los argentinos volvimos a demostrar odios y rencores, sentimientos que nunca se habían ido, solo ocultado. Al inglés comprendí lo que realmente era la patria, que a mí me enchufaron, me vendieron una patria de bombos, con canchas de fútbol, con bandera celeste y blanca en el estadio de River, y que ahí el que iba ya era patriota y ahí cumplió con la patria, y que la patria iba a ser grande porque Carlos Monzón ganaba el título mundial de boxeo y porque Argentina ganaba el mundial, y eso no era la patria. La manipulación informativa existe en todas las guerras y en todos los países. También existió en Inglaterra durante la Guerra de Malvinas en 1982. Los escuchábamos a los ingleses quejarse de ser manipulados, engañados y de no haber podido conocer en ese preciso momento cuál era la verdad. Obviamente el contexto social y político de Inglaterra en 1982 era totalmente diferente
y los ingleses hasta este momento siguen siendo muy diferentes a los argentinos. Este video que acabamos de ver fue realizado por Paola y por Abo, ambos son periodistas, en el año 1991, si no me equivoco, hace bastante, cuando ya eran estudiantes. Exacto, lo ¿No, Paola? realizamos para la finalización de una materia, la materia de televisión, en la Universidad del Salvador. Y bueno, elegimos este tema porque nos resultó interesante ver también la parte de manipulación informativa, no solo en Argentina, que tocamos un poco en el video, sino también en Gran Bretaña, que lo vimos a través de lo que decían los corresponsales. No se mostraba lo que realmente estaba pasando en Malvinas. Se quejaban ellos también de ser engañados, exacto, de que la población no recibía la verdad. No recibía la información exacta. Bueno, si hablamos de manipulación informativa, creo que no podemos hablar de información. Si hablamos de manipulación, nos están precisando los hechos correctamente. Los ingleses recibían una información exitista, que de hecho es cierto, ellos ganaron la guerra, pero no mostraban la realidad de lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo realmente en Malvinas. Vos también integraste la parte de realización del video. Sí. Hace unos cuantos años, no les voy a pedir precisiones ni anécdotas porque sé que no me las van a poder decir con precisión, pero después de tanto tiempo de ver esto, ¿cuál es la sensación, Abo? La sensación es de que, sí, de sorpresa, de un poco de desencanto de cómo pudimos haber creído tan ingenuamente el mensaje que recibíamos acá en la Argentina, a pesar de la edad que teníamos en esa época, en 13, 14 años. No me sorprende el estado de euforia en una situación de guerra. Me parece que es más natural eso que vivir una guerra con una perspectiva racional y distante. Y dentro de todo en Buenos Aires, como bien observó Ana, no se vivía la guerra. La gente estaba en otra cosa, los restaurantes seguían llenos, seguía la vida tal cual es. Y un poco el estado de excitación general que había por la guerra se parecía en mucho al estado de ansiedad que generaban los partidos de fútbol en España en esa época. Y no me sorprende por lo siguiente, entre otras razones. No hubo una escalada de hostilidades previas como la que vivió el padre de Ana en Italia, supongo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando en toda Europa se vive una situación de tensión nacionalista entre países hostiles. En la Argentina, un día amanecimos con una guerra con Gran Bretaña, y si bien sabíamos que las islas estaban ocupadas por Gran Bretaña, no había un estado de guerra previo, o de hostilidades, o de escalada retórica, aunque sea. ¿No te parece que a pesar de que el término mediático sea un término que se utiliza ahora, la Argentina no vivió en esa época una guerra mediática? La vivimos a través de los medios, porque la guerra estaba muy lejos de nosotros. En ese sentido se parece a lo que supongo ocurrió para el público general y solo el Norteamérica, y no solo el norteamericano, con la guerra del Golfo, que fue una guerra distante y totalmente televisada. Algo que ocurría y que quizá por cargo de conciencia o por genuino sentimiento nacional o patriótico, la gente naturalmente iba a tener afinidades por la Argentina y sentirse un poco más argentinos en una situación de guerra, pero fue una guerra mediática, sí. Claro, qué importante que es recalcar el sentimiento generalizado que había, ¿no? Si no, la gente al ver esto hoy va a pensar que el periodismo sigue siendo así. Y puede llegar a pensar qué realidades ocultas hay en el país y que no las conocemos, si esto sucedió en ese momento. Pero es muy importante lo que vos recalcaste: en una situación de guerra, la euforia es muy lógico que se dé. Parece algo contradictorio y loco, tener euforia y alegría porque estamos en guerra, ¿no? No, pero es lógico, la gente quiere que su país triunfe en la guerra, es lógico que se vive una situación de euforia. Y en lo que te referías respecto a los medios, bueno, esperemos que no. Yo creo que es muy distinta la situación que se vive en los medios de comunicación dentro de la democracia que dentro de una dictadura. Sabemos que solo se conocía la palabra de los militares en ese momento. Ahora hay mucha más variedad de opiniones. ¿Qué te parece, después de verlo?
o quizás vos sos un periodista gráfico y has podido recoger información. ¿Los medios tenían información? ¿La manipulaban los medios o la manipulaban el gobierno y llegaba a los medios así? Lo que yo sé es simplemente anecdótico en cuanto a la credibilidad que los periodistas le daban en esa época a la información. Los periodistas, digamos, menos inclinados a tener posiciones apasionadas en una cuestión así, creían que la Argentina se había embarcado en un terrible desastre. No quiero dar nombres, pero yo en el medio que trabajo, en el diario La Prensa, muchos periodistas de primera línea estaban seguros de que la Argentina se había embarcado en un gran desastre y por una razón de contundencia casi matemática, porque nos habíamos emprendido una guerra, principalmente marítima, contra la tradicional potencia naval del mundo, que además era aliada de los Estados Unidos, y si a Estados Unidos le íbamos a reconocer, de hecho, la hegemonía que tenía en el mundo, en Occidente, en el que la Argentina estaba firmemente alineada en esa época, la hegemonía que tenía y la relación estrecha que tenía con Gran Bretaña, sobre todo después de 1922, no cabía esperar otra cosa que la derrota, y una derrota contundente en la guerra. Fue algo que sobrepasó, obviamente, ¿no? Como vos mencionás, los mismos periodistas que trabajaron en esa época, seguramente al ver esto, porque ha sucedido con otras imágenes y relatos, se sorprenden de la misma manera que nos seguimos sorprendiendo nosotros, que quizás no vivimos eso en carne propia, éramos muy chicos en ese momento, ¿no? Ana, Ana está de este lado. Paola y Abo, les agradezco mucho por haber venido. No, por favor. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. También a todo el equipo. Ya se recibieron, ya son periodistas, trabajan. Abo está en la prensa y Ana está en TN trabajando. Paola y estoy en Paola. TN, sí. Sigo con Ana. Pero a Ana la voy a mencionar otra vez porque queremos entregarte, Ana y Jorge, también lo vamos a hacer con Paola y Abo, este pequeño diploma y recuerdo. Gracias. Que lo hacemos con todos los realizadores que pasan por Luz Cámara Red, no como realizadores, sino como amigos del programa. También para Paola hay uno. Paola, sí, gracias. Y para Abo. Y un regalo también, que es una artesanía, que esto, ahora viene la pelea porque se lo van a dividir y lo van a tener que partir por la mitad. Es una artesanía de Giuliano Giovanni. A ver, ¿dónde la ves? ¿Acá? Es un recuerdo. Muchas gracias. Para que, bueno, Muchas gracias. se acuerden siempre de nosotros. Bueno, Para ustedes gracias. también, Muchas gracias por venir. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión especial de Luz Cámara Red, que como saben siempre va los sábados a las 23 y los domingos a las 13. Hoy han tenido la oportunidad de verla en Red de Noticias a partir de la hora 20. Y bueno, yo personalmente quiero hacer un comentario sobre este día muy especial para toda la sociedad argentina. No me cabe ninguna duda que hemos visto fehacientemente cuál era el papel de los medios de comunicación y la televisión en esos momentos de guerra en la Argentina. Teníamos una prensa belicosa en ese momento, una prensa que ha engañado a gran parte de la sociedad, y podríamos haber extendido mucho más el programa en la crítica también de la alocada decisión de haber emprendido una guerra en nuestro país. Podríamos pasarnos mucho tiempo hablando sobre este tema, pero quisimos resumirlos en estos trabajos que mostramos muy bien logrados, y agradecerles nuevamente a toda la gente que participó en la realización de estos videos. Y para cerrar también quiero decirles al público que sencillamente y humildemente Luz Cámara Red quiere homenajear a través de este programa a todos aquellos jóvenes que dieron la vida en las Islas Malvinas, aquellos que también sufrieron heridas, no solo físicas, sino sentimentales y morales, a todos aquellos que con mucho coraje y con mucho valor defendieron algo nuestro y que lo hicieron como los 600 chicos dando la vida, mientras gran parte de la Argentina veía esto
por televisión. Ojalá nunca más vuelva a ocurrir. Nos encontramos la próxima semana en Luz Cámara Red. Muchísimas gracias. Resistencia espera al país en el 10º concurso de escultura del 14 al 26 de julio. Giuliano Giovanni, artesanías exclusivas en madera. Telefax 207-8688. Diseño para cine, TV y video. Animación computada 631-5107. Regio Indumentaria de Ricardo Adinolfi. Este programa está auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación. Madre, me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. O tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Desde que llegué a la isla, no tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más.